Los grandes mitos. Orfeo, el amor imposible. Un músico. Se dice que su voz tenía poderes increíbles, dulce como la miel, cálida como el éxtasis, firme como el más sólido de los metales, enternecía el corazón de los mortales, incluso el de los hombres más insensibles. Bastaba que Orfeo acariciara las cuerdas de su lira y el lobo trotaba al lado del cordero, el zorro corría junto a la liebre. A su paso los ríos desviaban su curso para ir a escucharlo. Las piedras y las rocas, conmovidas, oscilaban y se levantaban del suelo. Incluso se dice que en ciertas noches, los dioses maravillados se recostaban en la cima del Olimpo para escuchar mejor su canto. Orfeo, sin embargo, no era un dios. Digamos que era un semidios. Era el hijo de la ninfa Calíope, musa de la poesía y la elocuencia, engendrado como un mortal llamado Eagro, que era el rey de Tracia. Cuando nació Apolo, dios de la luz y protector de los poetas, puso una lira al pie de su cuna. Mas no cualquier lira, una mágica, con poderes maravillosos. Contaba con 9 cuerdas, en honor a las 9 musas. Un gesto suficiente para que un rumor surgiera alrededor del recién nacido. ¿Podría este pequeño ser el hijo del mismo Apolo? Orfeo creció al cuidado de las musas. Ellas eran en conjunto quienes enseñarán al niño a jugar, a escribir, a componer y a cantar. Orfeo aprende con rapidez. Cuando era niño, bailaba a los árboles de los bosques primitivos. Los antiguos robles de Grecia aún lo recuerdan, y algunos de ellos permanecieron congelados desde su último baile. Su canto irresistible celebra el nacimiento del mundo, el origen de dioses y de los hombres. Arranca de la humanidad a su parte animal para llevarla hacia una vida más dulce y más civilizada. Orfeo creció y con él su gran talento. Pero al joven le gustaba la aventura. Soñaba con viajes y hazañas fabulosas, así que emprende camino. Por donde quiera que pasaba, hombres y mujeres lo veneraban, lo recibían con guirnaldas de flores, le aclamaban. Una mañana, al entrar en Tesalia, supo de cierto Jasón que estaba preparando una expedición para recuperar un objeto extraordinario, el vellocino de oro. Este odre era en realidad la piel de un carnero alado, Crisómalo. Durante años estuvo suspendido de un roble, en un bosque sagrado, en alguna parte del extremo del mundo, en la Cólquida. Orfeo está fascinado por la historia de este vellocino y comienza a escribir una canción. ¿Cómo es este objeto misterioso, el vellocino de oro? ¿Cómo llegó hasta el fin del mundo, tan lejos de Grecia? Conoce entonces que fue a raíz de un simple conflicto familiar. Dos hermanos, un niño y una niña, llamados Frixo y Elé, fueron presa de la venganza de la segunda esposa de su padre. La terrible madrastra, celosa de estos hijos de un primer lecho, había decidido deshacerse de ellos, haciéndolos sacrificar por su propio padre.
Para escapar de él, los dos niños, Frixo y Elé, rogaron a Zeus que los salvara. Conmovido por sus oraciones, el dios del Olimpo accedió a sus súplicas y les prestó su carnero alado, con la piel y los cuernos de oro, el carnero Crisómalo. Los niños saltaron sobre él y volaron hacia la Cólquida. Por desgracia, durante el viaje, Elé, que era muy curiosa, se inclinó demasiado y cayó al mar, justo en la entrada del Mar Negro, estrecho que desde entonces lleva su nombre, el Esponto. Una vez que llegó a la Cólquida, Frixo sacrificó al carnero en honor a Zeus y colgó el vellocino de oro en un roble sagrado. Recuperarlo habría sido sencillo, a no ser porque el rey que gobernaba el país confió su cuidado a un temible dragón, un animal monstruoso que con su llama calcinaba a quien osara acercarse. Pero Jasón no se dejaba intimidar por dragones u otras criaturas infernales. Tenía 20 años y a esa edad no se conoce el miedo. Nada le impedirá recuperar este objeto mítico, puesto que había un reino en juego. Y no cualquier reino, sino el suyo. Si recuperaba el vellocino de oro, conquistaría el trono. Sabe que todos los que arriesgaron a ir perdieron la vida. Es un viaje terrible, lleno de obstáculos. Orfeo, aún en conocimiento de los peligros, ofrece sus servicios a Jasón, quien vacila. ¿De qué le podría servir un músico o, peor aún, un poeta? ¿Es un soldado lo que necesita o bien un marinero aguerrido? Orfeo insiste. Promete que su lira, regalo del dios Apolo, apoyará el esfuerzo de los remeros, que sus poemas animarán el corazón de sus compañeros en los momentos de desesperanza. Jasón accede. Todo lo que resta encontrar es una nave. Esta será Argo, llamado así por su arquitecto Argos. Una nave gigantesca. La tripulación fue compuesta por la élite de héroes y príncipes venidos de toda Grecia para participar en la gran aventura. Jasón escoge a 52 de los mejores, los argonautas. Y comienza la gran travesía, una que bien pudo haber sido sin retorno si Orfeo no hubiese estado allí. Y todos los que sobrevivieron lo recordarán. Todos conservaron en su memoria el papel del músico prodigio. Desde el primer día hasta el último, Orfeo calmó las tormentas con sus canciones, apaciguó la ira de la tripulación, rimó la cadencia de los remeros y encontró palabras para animarlos. Orfeo logró hacer retroceder a las rocas ciáneas cuando éstas amenazaron destruir la nave. Embrujó al terrible dragón, guardián del vellocino de oro. Pero hizo aún más. En el camino de regreso se hizo casi de noche rápidamente. El Argo acababa de llegar a las orillas de una isla desconocida. El viento se hizo fuerte. El mar comenzó a estremecerse. Y de pronto, un grupo de hermosas y exquisitas doncellas emergieron del agua. Comenzaron a nadar lánguidamente alrededor del navío y luego entonaron un canto extraño. Era como una melodía lenta y lúgubre, y sus voces se elevaron, llenando el cielo y envolviendo las estrellas de la tarde. Pronto los marineros, embrujados por su hechizo, estuvieron listos para saltar al mar y unirse a esas criaturas diabólicas conocidas como las sirenas. Bajo su apariencia seductora, las sirenas son seres maléficos, siendo mitad mujer y mitad pez. Estaban destinadas a vivir, solo mientras su canto tuviera el poder de impedir que los mortales continuaran su viaje.
justo en ese momento cuando Orfeo intervino. Tomando su lira, él también comenzó a entonar un canto, y era un canto tan hermoso y tan puro que apagaba el canto de las sirenas. Incrédulas, las sirenas hicieron silencio y desaparecieron. El Argo se había salvado. Se dice que desesperadas por haber sido vencidas de esta manera, las sirenas se suicidaron. Sin embargo, al menos 2 de ellas siguieron allí unas pocas generaciones más tarde, cuando Ulises cruzó esos parajes. La epopeya del vellocino de oro había terminado, pero Orfeo emprendió un nuevo viaje. Partió hacia Egipto, donde fue recibido por los sacerdotes de Menfis. Allí permaneció durante 20 años. En Egipto, Orfeo descubre nuevos ritos iniciáticos, se impregna de nuevas divinidades sin negar las del Olimpo. Sobre la base de sus nuevos conocimientos, Orfeo inspiró una nueva corriente, casi religiosa. Recomienda a sus seguidores, cada vez más numerosos, que no se alimenten más de carne. Para los dioses, esta recomendación es una verdadera provocación. Antiguamente, Prometeo, el titán rebelde, había condenado a la especie humana a consumir carne para poder sobrevivir. Prometeo había sometido a la humanidad al hambre y a la muerte. A través de su negativa a alimentarse de animales muertos, Orfeo desafió ese proceso, socavando además todo el sistema político-religioso creado por Zeus y Prometeo. Así Orfeo estaba rompiendo con un tipo de comunicación que siempre se había establecido entre los hombres y sus dioses. Pero fue al conocer a la hermosa Eurídice que Orfeo realmente pone su pie al borde de su destino. Una mañana, Orfeo camina por la orilla de un bosque. El sol es brillante, el cielo de un azul perfecto, y allí estaba ella, Eurídice. Eurídice es una dríada, una de esas ninfas que vive entre bosques y arboledas. Para Orfeo, que hasta entonces había permanecido insensible a casi todas las mujeres, era como un amor a primera vista. Eurídice es la mujer por la que soñó toda su vida. Era su doble, la encarnación de sus más dulces sueños, la canción que jamás cantó. Cuando Orfeo le pidió que se casara con él, Eurídice no dudó, aceptó de inmediato. Y llegó el día de la boda. Orfeo invitó a todos los dioses y diosas en todo el panteón a la boda, y todos acudieron. Pero mientras la fiesta se desarrollaba, ocurrió algo muy extraño, un evento que pasa desapercibido. Aun cuando no existía el menor soplo de viento, una antorcha comenzó a vacilar, a titilar. Pertenecía al Himeneo, el dios guardián de los matrimonios. La llama chispeó y luego se extinguió, lo que significaba un mal presagio. Pasan, y Orfeo y Eurídice viven su amor sin límites, hasta el día en que se desencadena un drama terrible. Sentado a la sombra de un gran roble, Orfeo componía un poema. No muy lejos, las ninfas danzaban en pradera. Todos estaban alegres y despreocupados. Eurídice se alejó siguiendo el gorgoteo de un arroyo. Poco después, se encontró en medio de un bosque moteado de luz solar y se recostó entre las anémonas. Apenas se quedó dormida, apareció un joven pastor. Su nombre era Aristeo. Al instante quedó deslumbrado por la belleza de Eurídice.
dio unos pasos y se inclinó sobre ella para contemplarla mejor. Al intentar abrazarla, Eurídice se despertó y gritó. Presa del pánico, se levantó y huyó a través de los campos. Eurídice corrió y en su prisa por escapar, no vio a la serpiente que se arrastraba por su camino. En un instante, la víbora saltó y la mordió en el tobillo. Ella se tambaleó y se derrumbó sobre la hierba alta. Cuando Orfeo la encontró, Eurídice ya estaba muerta. El grito de dolor que lanzó Orfeo hizo que las ninfas huyeran y que los árboles temblaran. Loco por la desesperación, Orfeo no podía aceptar perder al ser que más amaba en el mundo. Así como la muerte le había robado a Eurídice, entonces él iría y se la arrebataría a la muerte. Orfeo se atrevió a lo que ningún mortal antes de él había hecho jamás: descender al inframundo, ese lugar del que nadie jamás había regresado. Orfeo tomó su lira y emprendió camino. Cruzó paisajes desolados y lúgubres, atravesó llanuras llenas de fumarolas, bordeó lagos profundos que hervían con azufre y llegó sin dificultad a los fétidos pantanos del río Aqueronte, que desembocaba más adelante en el terrible río Estigia. Allí, en las tinieblas, Orfeo vio acercarse a él la balsa de ese curioso anciano llamado Caronte. Frente al implacable barquero de la Estigia y ante Cerbero, el perro con 3 cabezas que vigilaba la puerta del inframundo, Orfeo comenzó a entonar un canto. Un canto tan hermoso, tan perfecto, un canto tan conmovedor que Caronte y Cerbero, totalmente encantados, aceptaron dejarlo entrar. Orfeo se sumergió aún más en la tierra de los muertos. Y allí estaba él, de pie ante los señores de los infiernos, el todopoderoso Hades y su esposa, la reina Perséfone. Orfeo se inclinó humildemente y luego, una vez más, comenzó a tocar las cuerdas de su lira y entonó su canto lleno de lamento. Con una expresión grave en sus ojos, se volvió para mirar a Perséfone, cuya dolorosa historia conocía muy bien. Después de todo, ella también había sufrido cruelmente cuando Hades la alejó de su madre para arrastrarla aquí, al inframundo. Cuando escucharon el triste lamento de Orfeo, todos los condenados eternamente en las profundidades del Tártaro comenzaron a mostrar un comportamiento insólito. De pronto, las Danaides dejaron de tratar de llenar con agua sus arcas sin fondo. Sísifo descansó sobre su piedra. Tántalo dejó de intentar beber el agua que constantemente se aleja de él, y la rueda de Ixión interrumpió su curso infinito. Todo en esa tierra de rocas y desolación pareció impregnarse con el canto del poeta. Incluso Hades y Perséfone se conmueven hasta las lágrimas e intercambian miradas. De acuerdo, dice Hades, puedes retomar a Eurídice, pero con una condición, que es la ley de este reino. Deberás preceder a tu esposa en el estrecho camino que lleva a la superficie y nunca volverte para mirarla, jamás, hasta que hayas alcanzado la luz del sol. Orfeo, loco de alegría, acepta, y es ahí donde todo empezó a ir muy mal. Orfeo retoma el camino que había usado para bajar, se adelanta. Unos pasos más atrás, ahora le sigue Eurídice. Camina sin darse vuelta. Uno detrás del otro van a través de un silencio que nada perturba.
Orfeo y Eurídice caminan por un sendero abrupto lleno de escollos, trepan, saltan brechas abiertas. Ahogados por la espesa niebla, se abrazan a las curvas rocosas de espantosos precipicios. La luz está ya muy cerca. Unos cuantos pasos más y pronto verán los primeros rayos del sol. Y en ese preciso momento, cuando casi alcanza su objetivo, Orfeo se vuelve y posa sus ojos en los de Eurídice. De inmediato, Eurídice, la desdichada Eurídice, comienza a retroceder, desconcertada, sus brazos extendidos con desespero hacia Orfeo, tratando de aferrarse a él. Pero ya es muy tarde. Eurídice, en un sollozo, es atrapada por manos invisibles y desaparece, devorada por las tinieblas. Orfeo se apresura, se sumerge en la noche sin fondo y esta vez se lanza a los pies del soberano del inframundo y su reina. Les implora, pero en vano. Es imposible, respondió Hades. Esta vez no podemos hacer nada por ti. Y Orfeo es llevado de vuelta a la superficie. ¿Por cuál insensata razón Orfeo se dio a la tentación de mirar a Eurídice? ¿Por qué lo hizo? Es un enigma que nadie ha podido resolver, pero es un testimonio de las dificultades que los mortales a veces encuentran, justo cuando parece que el éxito se ha ganado, cuando lo más difícil parece superado y solo queda un pequeño obstáculo trivial e insignificante que superar. La tentación nos distrae y revierte todo lo que hemos logrado. Orfeo representa así nuestras oportunidades perdidas, los amores o las amistades que dejamos escapar. Grandes mitos. Teseo o los estragos del olvido. Era un joven de apenas 20 años viajando por los caminos de la antigua Grecia. Era guapo, fuerte y además de sangre real. Su nombre, Teseo. Se dirigía a Atenas para ser reconocido por un padre que nunca había conocido, el rey Egeo. Y este joven, lleno de confianza en sí mismo, tenía la intención de reclamar la posición que debía, la de heredero al trono de Atenas. Porque una revelación reciente había cambiado su joven vida para siempre. Su madre le había contado el secreto de su nacimiento. Hacía mucho tiempo, el rey de Atenas, Egeo, había gobernado durante muchos años, pero no tenía un hijo para sucederle. Después de su reinado, su dinastía estaba condenada a desaparecer, algo que el viejo rey se negó a aceptar. Egeo decidió llamar a los dioses. Era su última esperanza, así que partió a Delfos para consultar al oráculo. En Delfos, al pie del monte Parnaso, estaba el santuario más grande del mundo entonces conocido. Fue aquí donde una mujer, conocida como la Pitía, le expresó oralmente la voluntad de los dioses. La Pitía vivía como reclusa en el recinto sagrado del templo de Apolo. Posada sobre un trípode, hipnotizada por el humo y el incienso, transmitió a los sacerdotes las palabras divinas.
Egeo interrogó a los dioses: ¿cuándo se le daría a su hijo tan esperado? La Pitia le contestó en forma oscura al indicarle no vaciar el odre de vino antes de volver a casa. Egeo no entendía el oráculo. Aplastado y confundido, regresó a casa, atormentado por el enigma. En su camino de vuelta, se detuvo en Tresén, sin darse cuenta de que su deseo estaba por fin a punto de hacerse realidad. En Tresén reinaba el rey Piteo. El monarca era conocido en toda Grecia por su sabiduría, pero también por su clarividencia. Piteo comprendió inmediatamente lo que significaba el oráculo de Delfos, pero no le dijo a Egeo su interpretación porque se le había ocurrido un gran plan. Organizó un gran banquete para honrar a su huésped. Le dio de beber vino hasta que Egeo se desmayó, y luego introdujo a su propia hija, Etra, en su cama. Y así fue como, por el engaño de Piteo, Teseo fue concebido. Cuando Etra le dijo a Egeo que estaba embarazada, el rey estaba obviamente lleno de alegría, pero también estaba preocupado, pues Atenas estaba amenazada desde todos los ángulos. Tenía muchos enemigos y aspirantes al trono que no se detendrían ante nada para ganar poder, incluso matando a un niño y acelerando la muerte de un anciano. Entonces tomó una decisión. Su hijo se escondería aquí en Tresén hasta que fuera lo suficientemente mayor y fuerte como para ser reconocido como heredero. Y así, en el mayor secreto, Teseo creció lejos de las intrigas y conspiraciones de Atenas. Sin embargo, Egeo se preguntó cómo reconocería a su hijo cuando llegara el momento de reunirse con él en Atenas. Egeo dejó a Etra lo que los griegos llamaban símbolos, objetos que le permitirían a Egeo reconocer a Teseo como su hijo legítimo cuando se los presentara. Estos símbolos eran sus sandalias y su espada. Egeo los enterró en el suelo bajo una enorme piedra que solo su hijo, el futuro Teseo, se las arreglaría para levantar sin la ayuda de nadie. Pasaron 16 años. Teseo se había convertido en un joven apuesto, fuerte, educado, valiente, impetuoso y fascinado, como todos los chicos de su edad, por las hazañas de los grandes héroes griegos. Desenterró en el lugar indicado por su madre la espada y las sandalias de su padre. Se preparó para dejar Tresén. Su madre lo abrazó por última vez. Vaciló un instante y luego le hizo una confesión. Reveló a Teseo la verdad sobre sus orígenes. La razón por la que Piteo había utilizado el engaño para introducirle en la cama de Egeo era porque ella había sido recientemente violada por uno de los amantes más infames del monte Olimpo, el dios Poseidón. Poseidón, uno de los dioses más poderosos del Olimpo, el hermano mayor de Zeus. Cuando los dioses griegos dividieron el mundo, Poseidón recibió el reino de los mares y de los océanos. Poseidón llevaba un tridente que plantó tanto en el mar como en el suelo. Él era el dios de las tormentas y de los terremotos. Era conocido como el agitador de la tierra. Encarnaba la ira, el desorden, el peligro y la violencia.
Unos días antes de que se metiera en la cama del rey Egeo, la joven Etra había sido llevada ante Poseidón por una diosa que había venido a ella en un sueño. Una diosa a quien nadie podía negarse, la diosa Atenea. Atenea y Poseidón. La diosa de la guerra y el dios de las tormentas. Siempre luchando y peleando, los dos no podían soportarse el uno al otro. Como muestra de su deseo de paz, Atenea, no sin segundas intenciones, entregó a la pobre Etra a los apetitos sexuales de Poseidón. Teseo fue el fruto de las relaciones de Etra con Poseidón y luego con Egeo, lo que significó que Teseo era hijo del dios y del rey. Este doble parentesco le dio a Teseo una identidad casi perfecta. Su ascendencia divina explicaba su fuerza sobrenatural y explicaría sus proezas y visiones posteriores. Su origen real le daba legitimidad política, tenía un trabajo que cumplir, un destino político que cumplir. Teseo dejaría Trecén. Su primera búsqueda sería la de su identidad. Para llegar a Atenas había dos rutas. La más segura de ellas era por mar. Pero había otro camino mucho más peligroso, que era por carretera. La carretera atraviesa Grecia a través del Istmo de Corinto, a través de colinas escarpadas y por caminos rocosos. Pero sobre todo es increíblemente peligrosa porque durante años monstruos y bandidos sembraron el terror allí. Teseo decidió tomar la carretera y desafió una tras otra todas las criaturas malvadas que se cruzaron en su camino. Su mayor victoria fue sobre el despiadado Procusto, un bandido infame que ataba a los transeúntes a una cama que era demasiado larga o demasiado corta para ellos. Luego se ponía a hacerlos encajar en la cama, estirándolos si eran demasiado cortos o cortando sus extremidades si eran demasiado largos. En la victoria, Teseo le infligió el mismo castigo que había dado a sus víctimas. En cierto modo, Teseo aplicó la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Procusto perecería en la misma cama que había reservado para los viajeros. Fue cortado a medida. Como una nota secundaria en las estadísticas de hoy, el análisis Procustes implica escalar uniformemente cualquier cosa que no encaje en el molde. Atenas por fin. Las historias de las hazañas de Teseo le había precedido gracias a la espada y las sandalias de Egeo. Fue reconocido por su padre. Aquí, el rey y el heredero Egeo y Teseo finalmente se unen. ¿Pero todo está bien en lo mejor de los mundos? La verdad no, porque Atenas estaba bajo la amenaza de la mayor potencia marítima de la época, Creta. Creta, gobernada por el rey Minos. Minos derrotó a Atenas y exigió que cada año 7 muchachos y 7 muchachas fueran sorteados y enviados a Creta para ser devorados por un monstruo aterrador, el Minotauro. El Minotauro, una monstruosa bestia, la cabeza de un toro sobre el cuerpo de un hombre. El Minotauro fue el fruto de la inimaginable unión entre la consorte del rey de Creta, Pasífae, y un toro blanco enviado por el dios del mar, Poseidón.
La pobre Pasífae no era completamente responsable de esta bestia. Ella era el objeto de la venganza de los dioses, como resultado de una falta cometida por su marido, el rey Minos. Para demostrarle a sus hermanos que Poseidón era su protector, Minos le pidió al dios que entregara un toro blanco de las olas y prometió sacrificarlo en honor a Poseidón. Poseidón le entregó el toro blanco, pero cuando Minos vio al animal tan hermoso y tan puro, no pudo sacrificarlo. Poseidón furioso puso una maldición sobre la esposa de Minos, la reina Pasífae, y le envió un hechizo de amor. Pasífae se enamoró locamente del toro blanco e hizo todo para aparearse con él. Fue a partir de esta monstruosa unión, producida por la ira de un dios, que nació el toro de Minos, la bestia conocida como el Minotauro. Minos quería esconder el escandaloso adulterio cometido por su esposa. Para ello, encarceló al Minotauro en un laberinto en el que se convirtió en prisionero y señor, y el Minotauro creció lejos de miradas indiscretas. Pero la bestia necesitaba alimentación, por lo que después de derrotar a Atenas, Minos exigió un tributo anual de carne humana. Teseo, alentado por sus primeros éxitos, juró liberar a Atenas de este flagelo. Cuando los emisarios de Minos llegaron, como lo hacían todos los años, para reclamar lo debido, Teseo se adelantó y, para sorpresa general, se ofreció a ir a Creta. A pesar de lo difícil, Egeo trató de hacer renunciar a su hijo. Teseo se negó, partió para luchar contra el Minotauro. Pues, que así sea. Pero Egeo le pidió una cosa: que su barco se fuera con una vela negra, una señal de luto. Entonces, si volviera vivo, levantaría una vela blanca. Cada día Egeo subiría a la cima de la colina más alta para ver el regreso de su hijo. Teseo, en estado de excitación y ya borracho de su anticipada gloria, aceptó el deseo de su padre. Al desembarcar en Creta, fue presentado al rey Minos. Con los otros atenienses, desfiló ante el rey y su corte. De pronto, captó la atención de la hija de Minos, Ariadna. Ella fue inmediatamente cautivada por el hermoso Teseo. Fue amor a primera vista. Ariadna, la hermosa hija del rey, suplicó a su padre que perdonara al joven del que se había enamorado. Minos se negó. Era un ateniense después de todo, y por lo tanto, un enemigo. Teseo también se había enamorado de Ariadna, pero se negó a renunciar a su plan. Confesó su razón para venir a Creta a Ariadna. Entraría en el laberinto para enfrentar al Minotauro, y estaba seguro de que iba a ganar. Ariadna no tenía dudas sobre la fuerza de su amante, pero le informó que se dirigía directo a una trampa. Había olvidado un pequeño detalle: entrar en el laberinto era fácil, salir de nuevo era lo más difícil. El laberinto superaba en ingenio a cualquier laberinto que hubiera existido jamás. Fue diseñado y construido por el mayor arquitecto de su época, Dédalos. Dédalos había trazado un plan de cabecera, con callejones sin salida por todas partes, desvíos y caminos falsos. Cada dirección era un señuelo, cada salida una mera ilusión. El laberinto era una trampa ineludible. Nadie había salido vivo de allí. Teseo estaba angustiado. Su plan se redujo a cenizas. No había considerado ni por un segundo cómo salir del laberinto. Solo un hombre tenía el secreto: el mismo Dédalos. Ariadna fue hacia él y
y le suplicó que revelara el secreto del laberinto. Movido por el amor que la joven princesa sentía por Teseo, el arquitecto le dijo que solo había una forma de salir, manteniendo el rastro de cómo llegó. Le ofrece a Ariadna una bola de lana que debía sostener a la entrada del laberinto. Teseo desenrollaría este hilo guardándolo en él, y después de encontrar y matar al Minotauro, de tener éxito, tendría que enrollar el hilo de nuevo para encontrar la salida. Ariadna le dio la bola de lana a Teseo a cambio de una promesa, que la llevaría a Atenas con él cuando todo terminara. No solo estaba a punto de traicionar a su padre ayudándole, sino también a su patria. Teseo lo prometió y entró en el laberinto. Caminó y caminó por lo que parecía ser eterno. De pronto, oyó los poderosos resoplidos del Minotauro. Luego se encontró cara a cara con el monstruo. Después de una sangrienta batalla hasta la muerte, el Minotauro cayó al suelo. Teseo rebobinó el hilo de Ariadna hasta que volvió a salir. Inmediatamente liberó a sus compañeros atenienses y huyó con Ariadna. Pero una nueva amenaza pendía sobre las cabezas de los jóvenes amantes. Aunque Teseo era el hijo de Poseidón, acababa de matar al Minotauro, una de sus criaturas, y ofender a un dios como Poseidón no queda impune. En el puerto de Naxos, Ariadna baja a tierra, momento exacto que elige Poseidón para desencadenar una violenta tormenta. Teseo debe actuar con rapidez. O huye inmediatamente de la tormenta o baja a buscar a Ariadna, arriesgándose a ver su nave lanzada contra los arrecifes. Pero fue Atenea quien actuó primero, implacable. La diosa patrona de los atenienses ordenó a Teseo zarpar para no naufragar. Le ordenó que dejara atrás a Ariadna, que la olvidara. Su destino estaba en otra parte. Así, Teseo abandonó a Ariadna. Al obedecer a Atenea, diosa de la guerra, pero también de la razón y la sabiduría, Teseo rompió su promesa por una razón de estado, como dijo Atenea. Teseo partió para cumplir su destino de convertirse en rey, dejando en la isla de Naxos a la hija de Minos, que creía haber traicionado a su padre y a su patria. Ariadna, después de haber sido abandonada por Teseo, pronto fue consolada por el dios Dionisio. Atenea se había ocupado de eso. Mientras tanto, en Atenas, el antiguo rey Egeo continuaba subiendo todos los días la colina que dominaba el mar. Todos los días miraba el horizonte con la esperanza de ver el barco que traería a su hijo. Pero era en vano. El mar estaba desierto. Y entonces, un día, un barco. Egeo esperó a que se acercara para distinguir el color de su vela
inmediatamente reconoció la nave que era de su hijo y había levantado una vela negra. Teseo estaba muerto. Loco de pena, Egeo se precipita en el mar que hoy lleva su nombre, el mar Egeo. Sin embargo, Teseo está vivo, pero con toda la alegría de encontrar su país, olvidó su promesa, no izó la vela blanca. Cuando desembarcó en Atenas con sus compañeros, Teseo descubrió una ciudad donde la alegría de su regreso se había oscurecido con tristeza. Sí, Atenas se había salvado de los terribles peligros del Minotauro, pero el rey legítimo Egeo estaba muerto. Detengámonos en esta imagen del héroe que ha ganado la batalla y se convierte en rey. Teseo es un conquistador, por supuesto, pero ¿a qué precio? Teseo encarna el descuido, el hombre fuerte que usa solo su fuerza, no su espíritu. Él es el hombre que olvida sus promesas. Lo que sorprende en la trayectoria de Teseo es que nada de lo que él logra se hace sin contrapartes terribles. La grandeza en el mundo griego nunca va sin un cierto número de excesos que siempre caen sobre el héroe y a menudo sobre su familia y su comunidad. ¿Era tan responsable? Sí, sin duda. Teseo lo sabía. Él debe vivir estas experiencias para finalmente entender que la fuerza y la astucia no son suficientes. Cuando comprendió su error, Teseo, que había llegado a ser rey, reunió las ciudades, instituyó la justicia y la paz, y restauró el poder al pueblo, fundando un nuevo régimen que se llamaba democracia. Luego se retiró a un lugar conocido solo por él. Sin duda, había comprendido finalmente en qué precipicios el olvido arrastra a aquellos que se dejan dominar por él.